María demandó por aumento de pensión de alimentos, el juez se lo fijó en 800, pero el demandado apeló y cuando subió el juzgado de familia, la jueza se lo redujo a 500 soles. Este es el caso de María y José y si quieres saber qué pasó en toda esta historia, quédate hasta el final del vídeo y si necesitas una asesoría virtual, escríbeme el número de WhatsApp que encuentras dentro de esta pantallita. Bueno, les voy a contar desde el inicio y voy a ser un poquito exacta para que ustedes puedan saber ciertos puntos que a mí me interesan para que puedan entender. ¿Correcto? Así que les pido paciencia. María demandó por aumento de pensión de alimentos. A ella ya le habían fijado una pensión de alimentos en el 2018 por 400 soles. Transcurrieron unos años y en el 2023 ella presentó una demanda de aumento de pensión de alimentos. Pero ¿qué fijó en su demanda? Primero, ella señaló que el menor sufría de hiperactividad y por lo tanto necesitaba una terapia, necesitaba un tratamiento y necesitaba una educación distinta. Segundo, ella señaló que el demandado tenía un auto y que por eso podía cubrir las necesidades y que también él había trabajado en una gran empresa y había ganado en su momento una buena cantidad de dinero y que por eso él estaba en las condiciones de pagar esa pensión. En sí ella pedía 1000 soles por aumento de pensión de alimentos. Bueno, en el día de la audiencia, el abogado oraliza todas estas circunstancias, pero se le señala a la jueza que en esta oportunidad, cuando ya nos tocó a nosotros la intervención, después de escucharle todos estos 3 puntos base, la parte demandada, que yo tenía la defensa, yo le indico primero a la doctora, le indico que el informe psicológico que la demandante había presentado para acreditar la hiperactividad era un informe que decía ahí bien claro que no tiene valor legal. Punto 1. Punto 2. Habíamos señalado en nuestra contestación de demanda que el señor tenía otra hija. O sea, si en un primer momento, ojo aquí, cuando a él se le sentenció por pensión de alimentos y a ella se le otorgó 400, ella tenía una hija, pero ha transcurrido el tiempo y él ha concebido otra hija. ¿Correcto? Ahora ya no tendría una hija, tendría 2 hijas. Segundo, nosotros señalamos con una declaración jurada que el demandado tenía un ingreso líquido de 1200 soles desarrollando la actividad del taxi. Obviamente señalamos que él tenía mayores ingresos, cerca de 2000 soles, pero esa diferencia era invertida en los gastos de gasolina, petróleo, gas, lo que se usa, mantenimiento del carro, aceite, el tema de las llantas, y todo lo que el carro necesita y todas las personas que están aquí y saben que necesita el carro para poder mantenerse, ¿no? Para poder seguir sirviendo. Pero que el líquido tenía una cantidad de 1200 soles. Y que de esos 2200 soles, pues como ella podía advertir, ya 400 se lo daba al niño mayor y la diferencia de su afectable, que era el 60%, se distribuía en las 2 niñas. Se señaló que también la esposa de él aportaba. Por lo tanto, al aportar, pues su carga no era al 100%, sino era un 80 o un 70%, porque la señora tenía un negocio virtual. Entonces, eso le permitía que con ese ingreso que tenía, pues asumir la responsabilidad tanto del menor, de quien se pedía el aumento, como de sus dos. En el momento de la audiencia, ambas partes oralizamos lo que habíamos señalado tanto en la demanda como en la contestación de la demanda. Aquí voy a hacer un paréntesis. En su demanda, la demandante señaló que el demandado tenía créditos en los bancos. Y cuando se contestó la demanda, se señaló que son créditos, que no es un dinero que él tiene en efectivo y que por lo tanto, si él retira ese dinero, eso le va a crear un interés. Es distinto como si él tuviera una cuenta de ahorros. ¿Correcto? Entonces, esos puntos, tanto la demandante como los demandados, ella lo afirmaba y él lo contradecía. Porque eso es al final un proceso. Afirmar y contradecir, pero con medios probatorios. ¿Correcto? Entonces, la sentencia por la jueza de paz letrado, pues
determinó aumentar la pensión de 400 que se había dado inicialmente a 800 soles. Ante esta circunstancia, pues el demandado se quedó atónito diciendo, pero ¿cómo es posible? Si al parecer no han considerado todo lo que yo he dicho, porque hasta sobrepasa el monto que le voy a asignar ahora de 800 soles con mi básico que estoy recibiendo. Y eso que yo no recibo ni el básico, estoy señalando 1200, que es mucho más del básico. Bueno, entonces tomamos la decisión de apelar. En apelación, justamente señalamos estos puntos que al parecer la magistrada no había considerado. No había considerado que el informe psicológico que se señalaba, primero, no era un informe con valor legal. Segundo, dentro del informe, dentro de la evaluación del informe, y ahí se hizo más, se incidió mucho más, señalaba que en las conclusiones no era una hiperactividad. Ojo, aquí no estamos hablando de una hiperactividad, estábamos hablando, de acuerdo a las conclusiones, de un problema de conducta que estaba teniendo el menor y que por lo tanto las recomendaciones de ese informe eran modificar las reglas de conducta en la casa, cambiar cómo era la relación de la madre con el niño, ¿no? Poner límites. No se había probado el tema de la medicación que ella señalaba. También se le indicó al juez que aparentemente lo que se quiere, sí, ojo aquí, no es desconocer lo que tenga el menor, sino que tampoco podemos maximizar una situación a efectos de tratar con ello, obtener más pensión de alimentos. Y eso también se lo dijo. Se le dijo que nosotros reconocemos el derecho que tiene ese menor a ese aumento de pensión de alimentos. Lo que no reconocemos es que se valga de mentiras, de situaciones aumentadas, ¿para qué? Para obtener una pensión de alimentos, ¿correcto? Y eso se le hizo mención. Se le hizo mención que el demandado había tenido otra hija, ¿correcto? Una segunda niña, porque ya tenía una mayor. En total tenía 3. Pero ya tenía una segunda niña, y que por lo tanto, al parecer, la jueza de paz letrado no la había considerado. Y también del correlato de la exposición de motivos de la sentencia hecha por la jueza, no la consideraba. Entonces, nosotros señalábamos que debía considerarse, que a pesar de que se demostró que existía una niña, pues al parecer la jueza no la ha considerado porque en la demanda no la nombra. Entonces, es así. Y también hay otro punto antes que me olvidé. Si bien él tenía un carro, porque la demandante decía, no, pero él tiene un carro, él lo maneja. Ok, ese carro lo obtuvo en 2016, cuando él tenía un trabajo en el que sí, recibía un monto que podía obtener un carro. Pero ahora ya no tiene ese trabajo, y eso estaba aprobado, que si bien tenía un carro, ese carro había sido adquirido en 2016, se adjuntó la fecha de la adquisición, y que ahora ese carro sí le sirve para trabajar como taxi, pero no es un carro, no es un lujo, ojo, no es un lujo. Ahora le sirve, gracias a Dios, para poder mantener a todos sus hijos. Claro, con apoyo de su esposa. Se señaló también que su esposa tenía un trabajo, y se demostró que tenía un trabajo de internet de venta de ropa, lo que le permitiría apoyarlo al demandado cuando éste no podía llegar al mes. Se señaló que si bien él tenía cuentas en los bancos, esas cuentas son créditos, no son dineros en las cuales él tenga guardado y pueda demostrar su gran capacidad económica. Porque si él va al banco y retira un dinero, va a pagar un interés. Entonces no podemos entender que ese dinero en el banco, que esos créditos que le puede dar los bancos, es parte de su tesoro. No podemos entender eso. Entonces, eso se proyectó el día de la sentencia de vista. Ahora, aquí sí les voy a contar algo. Después de la sentencia de vista, la jueza remite el expediente a Fiscalía. Y Fiscalía sí consideró, como una opinión fiscal, la Fiscalía sí consideró reformar esa sentencia, pero bajarla de 800 a 600. Y era algo que yo ya cuando recibí y leí ese dictamen fiscal, era algo que yo ya le había dicho a mi cliente. No, lo más seguro es que este monto sí se modifique porque es el doble y no se da el doble.
Entonces, Fiscalía lo redujo a 600 y también justamente señaló los puntos que yo había señalado y que se los he comentado. Cuando esto ya regresa de Fiscalía y pasa a despacho para sentenciar, la jueza observa todos estos detalles y emite una sentencia de vista reformando la sentencia del juzgado de paz letrado y ordena, se declare fundada en parte la demanda otorgándose 500 soles. ¿Qué quiere decir? Que redujo en 300 soles lo que el juzgado de paz letrado le había dado. Y aquí, antes de que me digan que soy mala recontra mala, super archimala, quiero decirles una cosa. Quien sentencia al final es la jueza. Yo, lo soy sincera, estaba a gusto, incluso hasta mi cliente estaba a gusto con lo que había determinado el dictamen fiscal, porque era un monto en el cual él me dijo, yo puedo hacer el esfuerzo y le puedo pagar de 600 soles. Pero al final quien determina el monto reformado es la jueza, no yo. Es más, la jueza incluso pudo confirmar la sentencia, pero fue válido la apelación y se le fundamentó de forma tal que sí, creyó conveniente reformar porque hay un punto, y no sé si lo he dicho, aquí hay que demostrar lo que realmente necesita el menor. No hay que estirar situaciones, no hay que mentir con respecto a enfermedades para tratar de obtener más. Ahora, les soy sincera, aumentar 100 soles me parece muy poco. Hasta aumentar 200 soles me parece muy poco, les soy sincera porque sí, soy mamá, pero la ley es la ley. Yo no la hago, yo tengo mi cliente y en la medida de lo posible trato de beneficiarlo. Obviamente que cuando él vino a mí yo le dije va a haber un aumento, porque él ni siquiera en ese momento quería un aumento. Va a haber un aumento porque ya han pasado 3 años y sí, se evidencia que tu niño tiene un tema de comportamiento que tiene que ser modificado y que para eso pues va a tener que ir a ciertas terapias. Entonces es justo que tú también abones. Hasta ahí mi cliente me entendió, asumió la realidad y me dijo, ok doctora, vamos con todo. Pero cuando nos dan 800 soles, realmente es el doble. Y sentíamos, por lo que habíamos podido leer de la demanda y concluir, cotejar su demanda con el informe, que aquí lo que se trataba era de aumentar los gastos, aumentar la situación, maximizar algo que no es. Y eso es un poco lamentable porque lo que se quiere es sí que el niño tenga sus necesidades, pero no a cuestas de mentir. Eso tampoco es válido, ojo. Entonces, en ese contexto, pues la jueza evaluó, la jueza de juzgado de familia evaluó y reformó la sentencia y la redujo a 500 soles. ¿Qué quiere decir? Que si en un principio le dieron 800, ahora mi cliente va a pagar 500 soles. Yo me imagino que de acá a un par de años más va a haber otro aumento porque el niño todavía tiene 6 años, ese niño todavía está en una etapa de crecimiento y es más, ¿no? 600, 500 para un niño de 6 años es algo equivalente, es algo proporcional a que ustedes no lo crean, ¿no? Dentro de nuestras sentencias judiciales del Perú. Yo no hago las sentencias, yo las leo y las entiendo. Entonces, en este punto quiero terminar diciéndoles, ok, nosotros hacemos demandas, contestamos demandas, pero es muy importante que sean nuestras demandas y nuestras contestaciones de la demanda lo más cercano a la realidad. Sí, está bien, uno entiende que los gastos de los menores a veces nos sobrepasan, pero es necesario decir la verdad. Ahora, si tú tienes más gastos, evidéncialos. Evidencia tus gastos, nadie está en contra de ello. Es más, el demandado tiene que ver en lo que tú gastas para que veas realmente qué necesita tu niño, pero tampoco maximizar situaciones que no son reales, ¿no? Porque no está bien. Creo yo, capaz algunos me digan mala, me digan no doctora, usted no debió hacer eso. Ese es mi trabajo, yo soy abogada. No dejo de ser una mujer, no dejo de ser humano, pero también entiendo que tampoco se puede dar un abuso del derecho, ¿correcto? Entonces vamos tratando de equilibrar la situación para que todos nos veamos beneficiados. Como le dije, la pensión, yo hubiera estado de acuerdo con una pensión de 600 soles, pero fue la jueza que estableció 500 soles. Obviamente, ese fue su razonamiento y esa fue la pensión que otorgó. Espero que les haya gustado este caso. Para mí fue algo un poquito impactante la pensión que dieron al final. Como le dije, no me lo esperaba, me esperaba 600, de acuerdo a lo que dictaminó Fiscalía. Pero como les digo y les vuelvo a repetir y les repetiré,
es la decisión final que tiene la jueza. La jueza por último pudo no hacerme caso, pudo no validar mis afirmaciones, pudo no hacerle caso al fiscal y simplemente confirmarlo. Pero ella lo reformó. Así que, y de acá ya este expediente ha bajado ya al juzgado de paz letrado, en el cual pues nos encontramos ya pendientes a que la demandante presente su primera propuesta de pensiones devengadas, que va a correr desde el día que le notificaron la demanda de aumento de pensión de alimentos. Para esto mi cliente ya sabe que tiene que hacer sus depósitos al número de expediente, porque todavía no será apertura número de cuenta a la señora. Bueno, y espero que les haya gustado este caso. Y nada, si necesitan una asesoría virtual, escríbanme el número de WhatsApp que encuentran dentro de esta cuenta. Y me pueden también buscar en TikTok o en Instagram o en Facebook como el canal de su abogada y suscribirse, que es gratis, nadie les cobra. Gracias, chao.